tema especialmente interesante porque, entre otras cosas, tiene que ver con un aspecto muy propio de lo que es la bioética, que es esa cuestión de la relación entre médico y paciente, pero en una situación pues un poquito especial, ¿no? Bueno, no me quiero comer más tiempo. Antonio nos va a explicar ahora todo lo que investigó en su momento y lo que ha desarrollado posteriormente. Y lo que sí quisiera es expresar mi agradecimiento enorme, Antonio, por querer estar aquí y contarnos tu investigación y, bueno, compartirla con toda la gente, que seguro que vamos a tener después un diálogo muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias, Antonio, y todo tuyo. Nada, lo primero se me escucha Se te oye estupendamente. y se me ve a mí, Isabel, la presentación. También, Vale, las dos perfecto. cosas. Nada, lo primero, agradecerte, Lidia. O sea, he estado viendo las ponencias previas a la mía y me parecen de una enormísima calidad, que me he sentido muy pequeño al lado vamos, de participar en este seminario de investigación en bioética. Y nada, como ha comentado Lidia, voy a presentar un poco los trabajos, bueno, lo que he desarrollado hasta ahora, porque al final he ido juntando lo que fue mi TFG con mi TFM. Considero que es un tema que tiene muchísimas caras desde donde se puede mirar. Y nada, presentarme, pues, como ha comentado Lidia, y soy médico interno residente en el Hospital Clínico San Carlos, aquí en Madrid. Estoy al lado de la facultad en la que estudié durante 6 años y donde Lidia fue mi profesora. Y entonces el tema del que vamos a tratar es sobre el desgaste profesional y cómo afecta a la relación médico-paciente. Entonces, lo primero que quería hacer era hacer una declaración de limitaciones. Yo no soy experto en bioética, ni siquiera me dedico, no tengo un trato clínico diario con el paciente. Sí que tengo pacientes a los que visito, pero mi relación no es tan cercana como puede ser otras especialidades médicas. La mía es medicina preventiva y salud pública. Y sobre todo yo no he vivido la pandemia o yo la viví, pero desde un punto de vista de estudiante. No la he vivido como los profesionales que la atendieron y gracias a Dios tampoco como paciente. Entonces, simplemente lo que voy a presentar aquí han sido conclusiones que hemos podido extraer a partir de las entrevistas que realizamos en su momento. Entonces, como introducción, hablando sobre la relación médico-paciente, me parecía interesante hablar un poquito de punto de partida, de por qué hicimos este estudio. La relación médico-paciente, al final, la literatura que habíamos explorado hasta entonces habla de que la relación médico-paciente es una relación entre seres vulnerables. Por una parte, esa vulnerabilidad que tiene el ser humano, pues, busca esa protección, esa prevención, pero también busca una curación y una recuperación que solamente se puede adquirir a través del conocimiento, ya sea un conocimiento típico o un conocimiento que se tiene en cada momento. A lo mejor podía ser en la antigüedad el chamanismo, pero en la actualidad contamos, gracias al desarrollo científico, de muchísimos más recursos. Pero hay que entender que esta vulnerabilidad no es solamente de un paciente que en un momento dado tiene una necesidad de curación, de acompañamiento, de cuidado. La vulnerabilidad tiene ambas caras. El médico o el personal sanitario no es un ser ajeno a la vulnerabilidad y, como vamos a ver a continuación, en esta relación médico-paciente también se expone él o ella y también puede ser sujeto de unos males distintos a los que sufre el paciente, siendo uno de ellos en el que nos vamos a centrar a lo largo de esta charla, el desgaste profesional. El desgaste profesional se describe por primera vez en el año 74 y bueno, se crean distintos métodos de evaluar cómo se puede diagnosticar este síndrome del burnout, el trabajador quemado, y luego hay publicaciones que incluso hablan de una crisis global. No es algo concreto de una población concreta, de unas condiciones laborales en un sitio, sino que alcanza unas dimensiones, primero a nivel español hasta en 2005 y finalmente en 2019 incluso se habla a nivel global de que esto está ocurriendo en todas partes. Y esto también tiene una traducción de coste económico, no solamente ese coste que tiene humano de sufrimiento, y luego vemos que hay una enorme variabilidad.
como comentaremos finalmente a la hora de evaluar este problema. Perdonad porque ponga tantísimo texto, pero me ha parecido interesante porque desde su inicio, cuando se definió por primera vez el burnout o el síndrome de desgaste profesional, siempre se ha mantenido en la esencia de lo que es este síndrome clínico, siendo una mezcla entre un agotamiento emocional, una deshumanización y una falta de realización personal. Vamos a ver que estos tres conceptos se van a mantener a lo largo de las distintas definiciones que dan muchísimos autores, y que todo parte de este primer formulario que creaba Cristina Maslach en el año 74. Y es un formulario de 22 preguntas en el que, con frases como: me siento emocionalmente agotado por mi trabajo, me siento cansado al final de la jornada de trabajo, me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a trabajar. Cada uno de estos ítems va asociado a una de estas tres emociones: cansancio emocional, despersonalización, realización personal, y se valora de no lo siento nunca o lo siento siempre o todos los días. Y en función de esto se asigna una puntuación en cada una de estas categorías. Al principio también había otra de involucración con su trabajo, pero que esta categoría finalmente esta dimensión desapareció. Al principio también se valoraba la frecuencia, es decir, cuántas veces lo siento a la semana, y la intensidad en mayor o menor medida, pero que el formulario también evolucionó a que fuese solamente, si lo siento, a ser solamente de frecuencia. Pero claro, también nos encontrábamos con distintas dificultades a la hora de diagnosticarlo, porque si bien tanto en el CIE 10 como en el CIE 11 existe un diagnóstico que se llama síndrome de burnout, que parece interesante, que al principio formaba parte de problemas relacionados con dificultad en el control de la vida, y finalmente en el CIE 11 ya sí que pasa a formar parte de los problemas asociados con el empleo. Ya deja de ser algo que simplemente ocurre en tu vida, y sí que identifican como que la causa del síndrome de desgaste profesional es, de hecho, tu labor asistencial o profesional. Y así es como está codificado actualmente, con estas tres dimensiones: sentimientos de falta de energía o agotamiento, muy similar a ese agotamiento emocional del que hablábamos; aumento de la distancia mental con respecto al trabajo, o sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo, que podría traducirse a esa deshumanización de la que hablaba al principio; y finalmente una sensación de ineficacia y falta de realización. Esto es igual que la falta de realización personal que hablábamos antes. Pero es interesante hablar que en sus orígenes, la creadora de este síndrome de burnout, o la que lo define y la que crea este formulario de burnout, habla que este formulario no puede ser utilizado para el diagnóstico, ya que sí que puede servir a las personas que se dedican a la gestión de equipos para ver cuáles son los niveles de su equipo, y poder introducir medidas para poder manejar el grupo, o que uno mismo pueda ver dónde se encuentra con respecto a unos valores de referencia. Pero no es un método diagnóstico como tal el formulario. Y sin embargo se utiliza con muchísima frecuencia este formulario como método de diagnóstico de este síndrome de burnout. Y sobre todo que, a pesar de haber sido creado hace casi, bueno, ya 40 años, sigue siendo el más utilizado con muchísima diferencia. En una revisión sistemática hecha en 2021 se evaluaron 182 estudios de desgaste profesional de prevalencia a nivel mundial, y se veía que solamente 26 de los 182 utilizaban formularios distintos. Y mira que se han desarrollado distintos formularios para evaluarlo. Pues Astudillo en Mendueta, modificado de compasión, y Copenhagen Burnout Inventory, del cual hablaremos más tarde. Existe una gran batería de distintos formularios. Sin embargo, el que nosotros hace unos años decidimos utilizar fue el Copenhagen Burnout Inventory. Este formulario apareció por unas críticas que se le hacía al formulario de Maslach. ¿Por qué? Pues porque hablaba de este argumento circular, que el burnout es lo que el Maslach Burnout Inventory dice que es, y el Maslach Burnout Inventory lo que mide es burnout. Entonces era como no se sabía muy bien, pues, qué es, si uno está midiendo o uno mide lo que precisamente, esta circularidad, que también habla
otros términos, por ejemplo, el desgaste emocional, la baja realización personal, la deshumanización, son tres entidades que en principio no se pueden sumar, pero a la vez son una sola, que es el desgaste profesional. También tampoco se define muy bien si el desgaste profesional es un estado individual, es un mecanismo de supervivencia que se desarrolla para evitar ese estrés crónico relacionado con el trabajo, o es un efecto de ese estrés crónico relacionado con el trabajo. También incluye algunas preguntas inaceptables desde el punto de vista de la autora, como una de las frases de Maslow Burnout Inventory es: trato a algunos pacientes como si fuesen objetos, que claro, al ser un formulario autoadministrado, había profesionales que a lo mejor con mayor o menor nivel de desgaste profesional consideran que esta frase es inaceptable, sentirse identificado con ella. Y finalmente, que mide el Maslow Burnout Inventory, el que este formulario tiene distintas versiones. La más utilizada es la que se específica para los servicios sanitarios, y hay uno en concreto para los profesionales médicos, pero se creó uno que era General Survey, que era encuesta para la población general. Pero claro, el desgaste profesional o el síndrome de desgaste profesional, tal cual se había descrito, eh, es un desgaste relacionado con la asistencia sanitaria o el cuidado de un paciente o de una persona. Entonces, se criticaba que a lo mejor no podía tener traducción a una profesión, pues un herrero. Un herrero puede estar insatisfecho con su trabajo, pues puede estarlo, pero se puede hablar de síndrome de burnout, teniendo en cuenta que este síndrome tiene una cualidad muy concreta, que es ese cuidado de personas. Y a nosotros, el problema fundamental por el cual nos decidimos, en vez de utilizar el Maslow Burnout Inventory, pese a ser el más utilizado, de utilizar el Copenhagen, es que no es de dominio público. En principio, para utilizarlo, habría que pagar una cuota que nadie o la gran mayoría de los estudios no utilizan, pero dado que era un trabajo de fin de grado de ética, pues estaría feo que lo hubiésemos pirateado. Entonces, el Copenhagen Burnout Inventory, la estructura es muy similar, son 19 preguntas, pero habla de burnout personal, burnout relacionado con el trabajo y el burnout relacionado con los clientes o con los pacientes, en nuestro caso. Que al final también existía una categoría llamada burnout total. Y entonces, al desarrollar estos distintos formularios, todos hablan de lo mismo. ¿De por qué medimos el burnout en el trabajador? Pues porque el burnout en el trabajador tiene un impacto en su propia vida. Hay distintas escalas que miden, por ejemplo, la vitalidad, la salud mental, la salud en general. Y se ve que todos están relacionados negativamente, es decir, cuanto mayor burnout, menos vitalidad, menos salud mental, menos salud en general percibida. Vemos que cuanto más burnout tenemos, vemos que nos cogemos más días de enfermedad, la prevalencia de problemas para dormir es mayor, la utilización de analgésicos también va aumentando según en qué cuartil nos encontremos de burnout. Incluso la intención de abandonar un trabajo. Y todo esto, vamos, de forma estadísticamente significativa. Incluso hablamos ya no solamente del desgaste del impacto en el trabajador, hablamos también de que esto es un impacto en el propio paciente al que estamos cuidando. Se habla de que ese desgaste profesional de los médicos lleva a una ineficiencia de los sistemas sanitarios, los servicios sanitarios, lleva a un disengagement, es decir, a no estar tan conectado con su trabajo, a peores condiciones, a peores condiciones de la atención, no estar satisfecho con su trabajo, pérdida de productividad. Y todo esto se traduce también, pues, con insatisfacción por parte del paciente, una peor atención sanitaria y finalmente incidentes de seguridad del paciente. Vemos que se han realizado estudios que comparan tener desgaste profesional, o sea, tener burnout y no tenerlo, con el número de incidentes de seguridad. Y vemos que de forma significativa, todo lo que se ha publicado indica que tener desgaste profesional favorece que se produzcan incidentes de seguridad del paciente. Y esto, como comentábamos, ya se habló en el año 2005 de que esto ya alcanza unas dimensiones de salud pública,
incluso a nivel mundial. Y incluso si nos centramos desde el punto de vista del gerente o de un punto de vista puramente de eficiencia, que lamentablemente a algunas, en ocasiones es el que mueve las ruedas del cambio en los sistemas sanitarios, se hizo un estudio en Canadá donde se hablaba que con 70.000 médicos y una prevalencia del 21,1%, se estimaban 185 millones de dólares en pérdidas, solo por jubilaciones anticipadas y reducciones de jornadas. En España, casi con el doble de médicos y una prevalencia de burnout de incluso mayor, de un 30% superior, vemos que podríamos hacer el cálculo, pero bueno, eso para los próximos estudios. Y esto teniendo en cuenta que hasta ahora estos estudios solo tenían en cuenta la reducción de jornada y el abandono de los profesionales. No tenían en cuenta los incidentes de seguridad que pueden ocurrirse debido a este desgaste profesional. Entonces, si nos centramos puramente en lo que hicimos, sé que hay estudiantes de medicina en esta sesión, y ahora nos acercamos a un periodo, bueno, probablemente si están en sexto o así ya estarán con todo casi terminado, pero para los que estén en cursos inferiores, que sepan que los temas de ética, los temas de relación médico-paciente, es posible realizar investigación y dedicar tu trabajo de fin de grado al respecto, a pesar de que lo hayas dado en primero. Es un tema que eh, parece que en el trabajo de fin de grado, si no presentas algo como muy objetivo, con muchas estadísticamente significativo, muchas P's menores de 0,05, no va a servir de nada, pero por favor, quitaos eso de la cabeza, que existe un enorme campo muy infrautilizado que es el de la investigación cualitativa. Hay grandes profesionales en la universidad que os pueden ayudar a llevarlo a cabo. Y os voy a plantear un ejemplo. Nosotros estábamos en mitad del recién terminada la tercera ola del COVID, y teníamos una hipótesis, que era que la relación médico-paciente se había visto afectada negativamente por esta pandemia de COVID. Entonces, yo en su momento estaba en el Hospital Universitario 12 de Octubre, en los servicios de medicina interna y psiquiatría, y hicimos un muestreo teórico para ver lo que encontrábamos. El estudio que hicimos tenía una parte cuantitativa y una parte cualitativa, lo que se hizo una metodología mixta. Para ponernos en contexto, aquí fue en marzo de 2020, fue cuando se declaró el estado, comenzaron con todas las medidas de pandemia, pues lo que era la cuarentena. Aquí fue una primera ola, luego tenemos esto, son casos confirmados, y veníamos justo después de una tercera mega ola de casos confirmados. Estábamos aquí cuando hicimos la observación, las entrevistas, cuando pasamos la encuesta. Esto hablábamos en casos confirmados, pero si vemos el número de fallecidos, pese a que la primera ola tenía muchísimos menos casos confirmados, tenía muchísimos más fallecidos diarios de los que luego se acumularon. Entonces, claro, los profesionales con los que tratábamos eran profesionales que ya habían visto cómo había pasado una primera ola, habían visto una segunda, habían visto una tercera, y más adelante veíamos que luego se iban a enfrentar a una tercera, una cuarta, una quinta ola, hasta que finalmente el año pasado ya se declaró que se había terminado el estado de alarma. Entonces, es para poner un poco en contexto de cómo podían sentirse emocionalmente estos profesionales. Lo que hicimos fue lo hicimos a través de una investigación cualitativa, a través de entrevistas. Primero hacíamos entrevistas y luego hacíamos una transcripción de la entrevista, y hacíamos una codificación de lo que iba saliendo en la entrevista. Había muchos conceptos que se veían saliendo, y lo que hacíamos es comparar unos con otros para ir generando categorías, que finalmente salían estos árboles, por así decirlo, de, de codificaciones, que se tradujeron finalmente en esta matriz, que vimos que hicimos 8 entrevistas, 4 medicina interna, 4 psiquiatría, y 138 incidentes que clasificamos en 92 códigos, que finalmente fueron 5 categorías, que fueron estas. Al final vimos que con alrededor de un tema central, que era el deterioro de la relación médico-paciente, vimos que había una serie de factores predisponentes, que eran problemas crónicos, que tenían como eran problemas sociales, de comportamiento médico y problemas estructurales. Veíamos también que había factores desencadenantes,
que eran nuevos problemas que habían surgido a raíz de la pandemia, siendo, pues, por ejemplo, los equipos de protección individual, la distancia física entre el profesional y el paciente. Y hablamos también de sentimientos, porque los propios profesionales lo planteaban en los sentimientos del paciente, los sentimientos del profesional. Luego, ¿qué consecuencias tuvo todo esto a nivel de desconfianza, desgaste profesional y qué acciones se deberían emprender para evitar que esto continúe, vaya más? Entonces, he cogido algunos testimonios de las entrevistas que hicimos. Por ejemplo, dentro de los problemas crónicos, decían, mientras no seamos capaces de recuperar ese nivel socioeconómico que tenía la sociedad, o al menos una mejor valoración y atención del grado de dependencia, desgraciadamente, esa situación se va a ver muy, muy deteriorada. Tenemos una situación de cronicidad, de bajos recursos y de deterioro que desgraciadamente no lo podemos solucionar y no podemos dejar al paciente en una situación como estaba hace 8 o 10 años. Entonces, vemos que ya había un deterioro, había una situación conflictiva previa a la pandemia. También había comportamientos médicos que suponían un problema, por ejemplo, la carencia formativa en comunicación, es decir, en la carrera tenemos alguna formación en primero, pero más adelante, durante la etapa clínica, que se dice, las clases que tenemos sobre formación son muy reducidas o inexistentes. Existe un desgaste empático tanto durante la formación médica como luego durante su ejercicio y sigue existiendo una relación de paternalismo en la relación médico-paciente. En su momento añadí excesiva burocratización como parte del comportamiento, pero ahora mismo, si me preguntasen otra vez, esta excesiva burocratización la incluiría dentro de problemas estructurales del sistema sanitario. Vemos que tanto esto como la falta de personal, la sobrecarga a los profesionales, el tener poco tiempo por paciente, lugares poco adecuados, falta de recursos sociales, final decía una psiquiatra, me cuesta respetar la franja horaria porque considero que los pacientes necesitan ser escuchados y volcar todo el temor que han vivido durante esta pandemia. Vemos que la situación tampoco favorecía por parte de las instituciones para las que trabajamos, a las que pertenecemos. Una vez llegada la pandemia, empezamos a hablar de lo que son los nuevos problemas. Se pierde con todo lo de las mascarillas, el EPI, mucha comunicación verbal y de gestos de expresión y hace que no sea lo mismo. Es importante que el paciente vea tu cara completa y que tu cara acompañe la información. Una información sin una cara y unos gestos que la acompañe limitan mucho la comunicación, decía un residente de medicina interna. Tú puedes llamar a un paciente para preguntarle qué tal está, si la medicación que le pusiste funciona, cómo le ha ido, pero cuando realmente estás haciendo una intervención psicoterapéutica, es muy difícil que el paciente te pueda contar por teléfono o incluso a través de una pantalla. Ahora que estamos hablando, hay temas, por ejemplo, en este concreto de telemedicina, es un debate que incluso hoy en día a lo mejor arrastramos o incluso nos sentimos un poco más valientes para hablar de las virtudes de la telemedicina, pero es cierto que hay cosas que esa distancia de la presencialidad no puede ser sustituida por pantallas o por teléfono. Y finalmente, si hablamos de sentimientos por parte del paciente, explicarle a un paciente que las cosas están yendo mal, ese paciente puede fallecer o que puede haber una dificultad respiratoria brutal, que no sabe si va a poder acceder a una UBI o no, contarle ese de viva voz a un paciente que está encamado, completamente aislado, sin contacto con un familiar, es una situación muy dura porque ya están asustados por lo que han oído, por lo que han hablado, por la sensación de inseguridad al encontrarse solos. Y también por parte de los profesionales. Comentaban que en una primera fase veían un reconocimiento, no sé si os acordáis, pero al principio se aplaudía a los profesionales todas las tardes y había una enorme, la población estaba volcada hacia estos profesionales. Veían que tenían miedo por transmitir esta enfermedad nueva, desconocida a sus familiares cuando volvían a casa. Veían que era una obligación moral, se sentían un poco disociados, separados lo que estaban haciendo del riesgo que realmente conllevaba. Pero no fue hasta que llegó esta segunda ola y tercera cuando realmente se dieron cuenta de que había una sensación de descorazonamiento, de agotamiento. Había apoyo, pero también había conflicto entre compañeros.
la vacuna que llegó también por estas fechas, empezaban a hablar de esperanza, de resiliencia, empezaban a mirar atrás de todo lo que habían pasado y decían y veían de una forma crítica que tal vez no habían recibido todo el apoyo que se merecía por parte de las instituciones. Hemos tenido una sobrecarga de trabajo que ya no era tan comprendida por el resto de nuestros compañeros. Entonces sí que en ese sentido nos hemos sentido un poco decepcionados. No tanto por los compañeros de nuestro servicio, que hemos seguido unidos, sino por el resto del hospital, decía un adjunto de medicina interna. Incluso hablando de consecuencias, vemos que la fatiga pandémica, la desconfianza, es muy difícil volver a tener una relación de confianza plena. El no vernos durante un año, no ver a los familiares, al paciente, verle 5 minutos deprisa y corriendo con la máscara, con unas gafas, hace que tengamos que volver otra vez a la situación previa, porque es muy difícil comunicar por teléfono con el paciente. Y incluso el desgaste profesional. Muchos de ellos no han disfrutado ni de vacaciones y aquellos héroes de cuando salía la gente a los balcones, pues en este momento nos estamos convirtiendo en villanos a nuestro pesar. Se nos dice que tenemos lista de espera y sin entender que es que estamos desbordados y que a veces no se puede hacer más de lo que se hace. Y eso, pues en algunos casos con los pacientes nuevos, los que no nos conocen, pues la imagen que pueden tener de nosotros, desde luego no es la que a nosotros nos gustaría dar. Pero también es cierto que no podemos estar continuamente escuchándonos y dando las explicaciones que nos imaginamos que tendrían que dar nuestras autoridades sanitarias. Y vamos, esto a mí me parece fundamental, este sentimiento de abandono que sentían muchísimos profesionales. Y también hablaban muchos de los profesionales de las entrevistas que en cuanto a acciones a emprender, hablaban de que tenemos que intentar generar una sensación de equipo entre todos los profesionales que trabajamos en el mismo sitio. Es algo que puede ayudar, porque al final tienes a una persona al lado con la que te llevas bien, que está pasando por lo mismo que tú y te puedes desahogar con esa persona, puesto que te entiende porque ha vivido lo mismo que tú. Eso es algo que nos puede ayudar con los pacientes. También se hablaba de la recuperación del contacto con el paciente, de la recuperación de esa participación en jornadas de investigación a nivel de sociedades científicas o incluso a nivel de formación entre iguales o a las siguientes generaciones. A nivel institucional se hablaba de abordar el desgaste profesional, haciendo psicoeducación emocional y recuperando la presencialidad. Y también comentaban que como acciones gubernamentales sería necesario aumentar la cantidad de recursos, tanto económicos como de recursos humanos. Y sobre todo hacer inflar o dar un papel mucho más relevante a la atención primaria dentro del panorama del Sistema Nacional de Salud. Entonces, bueno, estas eran nuestras perspectivas en ese momento, de que debería hacerse una evolución periódica y sobre todo hacer un abordaje del problema y también incluyendo otras especialidades, no solamente medicina interna y psiquiatría como hicimos en su momento. E incluso sería interesante a otras profesiones, no solamente a medicina, plantear cómo vivió la enfermería en ese papel de cuidado de los pacientes. Y a raíz de esto hice lo que fue mi trabajo de máster en salud pública. Los residentes de medicina preventiva y salud pública el primer año hacemos un máster y la parte final pues decidí ver exactamente cuál era la prevalencia del síndrome de burnout en médicos en España. Lo hice en vez de ser una búsqueda primaria, una recolección primaria de datos, hice a través de lo que se había publicado hasta entonces. Un total de 67 estudios que se habían publicado y daban distintas prevalencias de esas tres em, dimensiones de las que hablaba el Maslach Burnout Inventory. Porque sorprendentemente, pese a ser pese a todas las limitaciones de las que hemos hablado, es el más utilizado con muchísima diferencia en nuestro entorno también. De los 67 artículos que analicé, el 64 utilizaban el Maslach Burnout Inventory o alguna versión de él, y solamente 3 estudios utilizaban otro formulario. Entonces, esto de cansancio emocional, despersonalización, baja realización personal, vemos que hay muchísima variabilidad. En cada estudio hay algunos que hablan de prevalencias muy bajas, otros de prevalencias más altas, pero que en general se hablaba de un 37%, es decir, 1 de cada 3 profesionales médicos en España tiene un alto cansancio emocional. Lo mismo, 1 de cada 3 tiene despersonalización y 1 de cada 3 baja realización personal desde el año 1998 hasta el 2023. Luego hicimos distintos análisis para ver si existía algún tipo de tendencia temporal. Vimos que no existía esta tendencia temporal. Hicimos también análisis para ver si
si había a lo mejor entre residentes o adjuntos, tampoco vimos que hubiese ninguna diferencia. Vimos que la única diferencia para hacer un diagnóstico, para calcular una prevalencia de desgaste profesional como tal, era según se habían utilizado para diagnosticar el desgaste profesional, si había habido una dimensión afectada, por ejemplo, ya fuese el alto cansancio emocional, la despersonalización o la baja realización personal. Y claro, si solamente coges uno de ellos, te sale una prevalencia muy elevada, de uno de cada dos, un 50%. Pero si eres mucho más conservador y hablas de que tienen que estar los tres dimensiones para hablar de burnout, la prevalencia aún así nos salía de un 18%, uno de cada cinco, que consideramos que no está nada mal. Irónicamente, es bastante preocupante que uno de cada cinco, siendo muy conservadores, no esté como que tienen un alto nivel de desgaste profesional. Aquí comparando con residentes con especialistas, vimos que no había diferencias y tampoco vimos que hubiese diferencias entre atención primaria y hospital, entre especialidades, por ejemplo, médica de familia, médicos hospitalarios o quirúrgicos, médico-quirúrgicos. Tampoco había diferencias por la distinta calidad de los estudios, ni tampoco vimos que hubiese una diferencia entre los estudios antes del COVID y los que fueron hechos durante y después del COVID. Esto nos pareció especialmente relevante y, vamos, en cuanto a perspectivas futuras hablábamos de lo mismo, de que sería necesario un abordaje del problema y una estandarización de los instrumentos. Y finalmente, si vamos ya a la parte de problemas éticos, me pareció interesante, estaba reflexionando de, vale, Antonio, has estado haciendo muchos estudios muchos estudios, has estado haciendo 2 estudios hasta ahora de lo que es el desgaste profesional. ¿Cuáles son los problemas éticos que identificas? Vamos, que seguro que aquí si nos ponemos a pensar, podrían salir muchos más. Pero desde mi punto de vista, veía que desde la perspectiva del paciente, el paciente tiene un derecho a la atención de la máxima calidad posible. Está claro que ese principio de no maleficencia se traduce en esto, y no solamente evitarle riesgos, también intentar darle un beneficio. Pero claro, desde la perspectiva del profesional en cuanto a este tema, vemos que el médico tiene la obligación de ofrecer la atención de la máxima calidad posible, pero el médico también tiene una vulnerabilidad, el médico también tiene una capacidad de error, y sobre todo cuando las condiciones laborales y la sobrecarga laboral lleva a que el ejercicio profesional no se pueda ejercer de la manera óptima. Y claro, desde una perspectiva del sistema, si hablamos de efectos de esa justicia redistributiva y hablamos de, pues a lo mejor los recursos humanos, se puede decir que em, bueno, habría muchas formas muchos argumentos de gerentes y gestores de la sanidad, pero, por ejemplo, los efectos adversos asociados con la asistencia sanitaria tienen un elevado coste tanto económico como humano, tanto en primeras víctimas, pero también hay que tener en cuenta las segundas víctimas que intervienen un evento de seguridad, incidente de seguridad del paciente, que son los profesionales. Un error sanitario no solo afecta al paciente, un error sanitario tiene un gran impacto también en un profesional que ya de por sí estaba desgastado, que puede significar que esta persona que ha tenido muchos años de formación llegue incluso a abandonar su profesión. E incluso hablamos de terceras víctimas cuando el prestigio o la confianza en las instituciones sanitarias se ve en entredicho. Entonces, desde la perspectiva del sistema, pues a lo mejor habría que mejorar las condiciones del sistema sanitario, pero esto requiere cambios profundos que no son fácilmente llevables a cabo. Sobre todo también compromisos políticos que son muy variables según lo que haya en cada momento. Y la pandemia COVID ha sido un evento inesperado que ha desestabilizado un sistema que estaba en un precario, pero en equilibrio. Lo que no quita que esta pandemia haya supuesto una oportunidad de aprendizaje para saber qué cosas nos permitirían ser un sistema más resiliente. Ya no digo si hubiese una nueva pandemia, cuando llegue la próxima pandemia, porque es bastante probable que esa resiliencia, habría que preguntarse si hemos alcanzado esa resiliencia de la que se hablaba tanto.
Entonces, si hablamos de orientación a soluciones, no es suficiente con señalar la profesional y considerar el burnout como un problema individual. Se requieren cambios sistémicos que estamos viendo que son necesarios cuando ya no es un problema de, de una persona en un hospital concreto, sino que es un problema de unas dimensiones globales, en las que ya no solamente habría que hacer una reflexión a nivel económico y una reflexión a nivel de recursos humanos, sino también habría que hacer una reflexión realmente de cuál es el futuro de la atención que queremos proporcionar, especialmente en situaciones en las que vemos que es más complicado. Así que nada, solo quería decir que muchas gracias a todos por aguantar esta chapa y espero que os haya resultado interesante. Pues Y muchísimas gracias, Antonio. bueno, y por último también para los estudiantes, que sepan que si no hay una motivación interna, pues que sepan también que hay alicientes externos que están favoreciendo ahora la realización de trabajos de fin de grado y máster sobre la relación médico-paciente. Así que sepan que esto existe. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante y abre un montón de posibilidades de discusión, algunas ceñidas probablemente a la investigación y a lo que fue esa situación específica, ¿no? De la COVID, pero probablemente también otros muchos temas que exceden de algún modo ese ámbito, ¿no? Así que nada, pues a partir de este momento, eh, podéis